Omar, muchas gracias. Buenas tardes a ustedes en Noticias Día a Día de Cundinamarca. Hola Omar, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos ven a esta hora. Jorge Lozano es uno de los candidatos a la gobernación de Cundinamarca, un empresario que le dio por incursionar en esto de la política. A él le damos la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, preguntarle cómo van sus cosas y sobre todo, ¿por qué le dio por meterse en la política? Un hombre, un empresario exitoso como usted, según las referencias que tenemos. Bueno, primero que todo, muchas gracias al medio a Día por el espacio, a Omar, gracias por darme la oportunidad de sentarme aquí en su sillón a compartir un poco de nuestra hoja de vida. Digo siempre, no de mi discurso, sino de mi reflexión de vida. Uh-huh. Y bueno, yo creo que puedo empezar diciéndole de dónde soy. Soy de Arbeláez, de acá de la provincia del Sumapaz, nací en Arbeláez, viví en el barrio obrero, en el barrio El Tejar, familia materna de Pasca, Cundinamarca, la vereda Boca de Monte, familia paterna de Pandi, Cundinamarca, 100% Sumapaz. Soy un empresario orgullosamente campesino por mis raíces, siempre he estado sembrando, siempre he estado visitando el pueblo, las fincas y de la mano siempre tratando de fortalecer el trabajo campesinado. A los 12 años mi mamá muere acá en Fusa, vivíamos los dos nomás. Muere porque no teníamos recursos como poder haberle hecho un examen, una endoscopia a tiempo, y quedó huérfano. Mi papá pues tristemente era una persona que le gustaba mucho el trago y bueno, quedó solo. Llegó a Bogotá a lavar carros, a vender perros calientes en la calle, a hacerme a pulso como muchos colombianos que se levantan cada día a luchar por sus sueños. Así pues empezó mi vida afuera en la ciudad. Entro al negocio de las esmeraldas hace 20 años por un sueño. Siempre miraba una novela que se llamaba Fuego Verde. Yo decía, yo quisiera tener esas fieras, yo quisiera viajar por el mundo. Y hoy sentado viéndolo a los ojos le digo que Dios me ha dado todos los sueños que le he pedido. Una familia hermosa, unas empresas estables, pero siempre he tratado de ser un empresario consciente. Entonces, pues, llegar a Las Piedras me permite coger un avión hace 15 años sin hablar chino ni mandarín y irme para Hong Kong y ser de los primeros colombianos que empiezan a abrir un mercado internacional. Ahorita en la actualidad tengo mi empresa en Nueva York, he estado en ferias internacionales en Suiza, en Ginebra, he estado en Italia, en Taiwán, en Hong Kong, en Japón. Se ha hecho un trabajo importante, he aprendido mucho, le debo mucho al gremio de las piedras, un gremio que ha estado también muy estigmatizado y hoy le digo a las personas que las personas que trabajan con las piedras son campesinos, como los que hay aquí en Pasca, gente muy bonita, donde la palabra todavía existe, donde uno no necesita firmar ni una servilleta, sino simplemente uno dice para tal día tiene su plata y ese día es ley, uno tiene que cumplirla. No es que le van a hacer nada malo ni nada de cosas, es que si usted no cumple pues pierde su nombre y un comerciante y un empresario vive de su nombre. Siempre he dicho que lo más importante que tiene el hombre es la palabra y la mujer su reputación y eso lo aprendí en el negocio de las piedras. Llevo también en la industria automotriz 15 años, soy importador de repuestos de BMW. 13 años en la música, compositor musical, tenemos un estudio de grabación acá en Fusagasugá, creo que es de los mejores estudios de grabación que hay en el departamento y he estado metido en todas estas cosas culturales del agro, de la transformación de producto, porque tengo claro que si Dios y la vida te hace realidad tus sueños, uno tiene que ayudar a hacerle la realidad a los sueños de otros. Por eso mi equipo de trabajo, mi lista a la asamblea es una lista disruptiva, no es una lista política. No tengo nada contra los politiqueros. Les hablo pues a veces un poco duro porque es indignante ver uno personas paradas en tarimas diciendo las mismas mentiras de cada 4 años. De hablar de resultados, de cosas importantes que han hecho por el país, por el departamento. Y mirar uno que sale uno a la calle y el departamento está mal,
Hoy estaba mirando cifras actualizadas del 2023 y triste ver uno que hay 160.000 personas sin empleo en Cundinamarca. Y son números que cuando uno los ve, pero esto pasa en el departamento. Unos números que la gente nunca se ha tomado el momento de investigar. Y yo di ese paso al frente por eso, porque en el pasado apoyé a muchos políticos queriendo fortalecer algunos proyectos sociales y cuando llegaban a los cargos se llenaban de ego, apenas les daban una camioneta blindada, una escolta. Y decía, Dios mío, ¿cómo esas personas que crecieron en nuestras mismas escuelas, siendo los vecinos, cuando consiguen un poco de poder se les olvida, empiezan a sufrir de amnesia, de dónde vienen? Yo no soy una persona millonaria, pero he logrado tener una estabilidad en mi vida, en mis negocios, y a mí no se me ha olvidado de dónde vengo. Con orgullo digo que yo lavaba carros en el 7 de agosto, con orgullo digo que he conocido el hambre, que sé que es aguantar hambre, y por eso doy este paso al frente para que la gente sepa que los sueños sí se hacen realidad, que esta persona hace 5 meses no sabía nada, no lo conocía ni nadie en la política, pero simplemente el éxito y los sueños y las metas son una decisión. Y ese día dije, voy a ir a la gobernación. Mis amigos, mucha gente, uy, pero eso tan grande. Y yo, pues, los sueños grandes son para hombres grandes. Y se han llegado muchas personas mentirosas y estafadores a cargos tan importantes. ¿Por qué no un campesino trabajador, una persona que se ha hecho a pulso y que sabe cuál es el valor del dinero, no puede llegar ahí? Si yo he generado empleo, si he tratado de hacer cosas que le han servido a la comunidad, ¿por qué no puedo? Yo creo que en todo el mundo más somos los buenos, pero el mundo está mal, no por culpa de los malos, sino de los buenos que no hacemos nada. Entonces, pues ese es el porqué de doy ese paso a iniciar este proyecto. Sé que no tengo una estructura y una maquinaria política, pero pues tengo claro que las maquinarias han desplazado a los hombres y las máquinas mal manejadas hacen daño a la naturaleza, hacen daño a la misma especie. Entonces mi maquinaria es mi Dios, mi maquinaria es una reflexión de vida, es un sentir de un pueblo que sé que están conectados con mis palabras, que están escuchando en este momento, porque la política, la politiquería nos han dañado las esperanzas y las ilusiones. Y yo creo que eso es lo único que uno no le puede quitar a un ser humano. Se han dañado porque pasan los años y cuando llegan las elecciones uno, uy, no, otra vez esto, otra vez todo el mundo, picos, abrazos, promesas, y se acaba esto y otra vez seguimos con la misma falta de desempleo, con las mismas carreteras dañadas, con el mismo servicio de salud malo, que hasta este momento que uno ha tenido la posibilidad de tener una EPS, una prepagada, dice, la prepagada ya parece una EPS. Si usted tiene algún accidente o pasa algo, le investigan para mirar cómo no le pagan. Las pólizas, si usted sufre un accidente, miran cómo no pagarle. Entonces todo está hecho como que para que jurídicamente no funcione para uno. Entonces si uno tiene acceso a estas cosas en este momento, ¿cómo es la salud de las otras personas que no tienen nada de eso? Teníamos una EPS que llamaba Con Vida y ahora está sin vida porque la corrupción la acabó y todo esto ha sido por el mal manejo de todas esas personas que tienen títulos y hojas de vida grandísimas, que han estudiado hasta en la Luna, en Júpiter, en Marte, y el país está mal. Entonces digo, ¿para qué estudiarían? ¿Será que es para intereses personales? Porque cuando estaban nuestros abuelos y nuestros papás no sabían leer y escribir y teníamos tren, eran prósperos. Yo creo que su merced alcanza a recordar que iban y llevaban 1 millón de pesos al banco y al año le daban 2. Ahora uno mete 1 millón y a los 15 minutos tiene 950.000. Entonces las cosas han cambiado y han cambiado porque las decisiones que se han tomado para la vida, las políticas públicas, las toman desde los escritorios, desde leer papeles, desde el ego, pero nunca han estado parados en los zapatos de las otras personas. Y los que lo estuvieron lo olvidaron. Ese es como mi sentir hacia grandes rasgos, el por qué tomo esta decisión. Sí, porque resulta un poco como complicado entender por qué un hombre que ha sido exitoso en el campo de los negocios, como usted lo acaba de decir, de pronto dice, hombre, yo quiero ser gobernador de Cundinamarca. Le digo que
desde el entendimiento y la razón, no tiene razón. No tiene razón porque estar usted en una zona estable, De confort, y me perdonará la palabra, meterse en esa piscina llena de mierda que es la política, porque ahí lo que hay son amenazas, ataques, envidias, de todo. Eso no tiene razón. Pero si tú lo miras desde el amor, desde la fe, de decir, si yo tengo una familia estable y tengo mis hijas y las veo a los ojos y les puedo decir que las amo y veo que tienen un plato de comida en su mesa, que yo no lo tuve muchas veces cuando tenía la edad de ellas, y digo, hijo de madre, ¿yo qué puedo hacer? Ponerme a atesorar plata y volverme un gamonal y decir yo todo para mí y quebrar a los otros, o tratar de dar unas herramientas para que otros tengan, ¿sí? Y no se trata de venir a regalar las cosas, porque la gente piensa que porque uno es empresario es pendejo y regala la plata. No, la plata uno tiene que aprender a ganársela, pero uno tiene que enseñarle a la gente que se gane el dinero, ¿sí? Que los profesionales, que las personas que estudien, cuando terminen sus carreras, no estén golpeando por todo lado y que le estén diciendo le pago el mínimo porque usted no tiene experiencia, y pasan los añitos, cumplió 37 años, no, usted ya está muy viejo. Entonces uno sabe, pero entonces ¿a dónde está? Estoy sin experiencia y al poquito tiempo estoy viejo. Entonces todas estas cosas son las que yo digo, bueno, puedo compartir un conocimiento y una sabiduría desde el hacer, desde las cosas que existen, desde pararme en algún lugar y decir, mire, esto es lo que yo he hecho. Coger unas costillas que hacemos en la fundación en Pasca y decir, mire, vaya y pongo a hervir un agua y ponga a calentar esta bolsa con las costillas y cómaselas, que las hizo un campesino con un dulce de uchuva allá en la vereda del Saque en Pasca. Y esto es transformación, esto sí es progresismo, pero pruébelo, no es venir a hacer un proyecto así grandísimo y llevar a un campesino y después el campesino no, métase en la aplicación de no sé qué, donde uno ni siquiera por ahí usa el celular para el verde para llamar y el rojo para colgar, o llegar a pedir un crédito en el Banco Agrario, como me pasó a mí en pandemia, y que no me prestaran, yo que declaro renta y un poco, no me prestaron. Entonces digo, si no le prestan a uno, ¿cómo serán las herramientas para las personas que no tienen un RUT, que no declaran renta, que no tienen unos extractos bancarios? Entonces han sido políticas que realmente son sencillas de aplicar, pero que estas herramientas no han llegado a las personas que hacen parte de este lindo departamento. Que el departamento hoy está a punto de llamarse Bogotá Región Central, donde nosotros éramos el estado de Cundinamarca en la Gran Colombia, que nuestro escudo dice Gobierno libre e independiente de Cundinamarca. Ahorita estamos presos de la corrupción y dependientes de Bogotá. Por eso mi plan de gobierno se llama Cundinamarca Región Central y mi eje principal es la productividad. Si no hay productividad, nunca va a haber educación, no va a haber seguridad, no va a haber nada. Si usted no tiene un plato de comida en una mesa, si usted tiene hambre y mucho tiempo porque no tiene trabajo, ¿qué pasa ahí? Cosas malas. Yo que necesariamente toca hablar de sus propuestas, pero antes de ir a ese tema, lo siguiente, usted como la mayoría de los colombianos nos acaba de decir, era ajeno a la política, sí. Ya está dentro. ¿Qué le ha sorprendido y qué no? ¿Qué pensó que era lo que se vivía al interior de la política y qué no? ¿Qué me ha sorprendido? Nada, porque cuando usted está afuera, todo el mundo dice, uff, la política es durísima, y es verdad, ¿sí? Entonces es como cuando usted sabe que se va a meter dijeron allá en la mina, una leonera, ¿sí? La traición, la conveniencia, intereses personales, mentiras. Muchos, todos. Y jugar con eso es difícil. Es difícil porque no hay palabra. Todo el mundo se quiere acomodar para poder tener los mejores espacios. Todo el mundo quiere bloquear al otro. Y es un juego que es fácil de jugar cuando usted no tiene la conveniencia. ¿Por qué pasa eso? Porque normalmente un político vive de la política, entonces necesita acomodarse. Es como un jugador que es un delantero, vive de los goles, por eso tiene da pata, puño, codo, cabezazos, de todo. Y eso pasa en la política. Si usted vive de la política, usted tiene que acomodarse para vivir bien después. Entonces ahí es a donde empiezan a acomodar las fichas. Pero pues como yo no vivo de esto, entonces pues como yo ya sé que ahí se dicen mentiras y se traiciona, pues trato de ir construyendo algo a como Dios me lo vaya poniendo. Bueno, ¿qué le propone usted con Cundinamarca? ¿Por qué votar por usted?
Simple, Claro. si han votado por personas que les han dicho mentiras tantas veces, ¿por qué no votar por una persona que ha podido generar un empleo? Una persona que ha construido un hogar de 14 años, una persona que ha tenido la parte creativa para escribir 60 canciones, una persona que si ve a alguien aguantando hambre le duele el corazón. Lo único que yo le digo, llevamos votando cientos de años por los mejores perfiles. ¿Por qué no ahora apostarle a las mejores personas? Yo creo que para que una empresa crezca, como lo es una alcaldía o un departamento o un país, usted lo único que necesita es ser honrado, porque la plata alcanza. Gente estudiada, hay muchísima en el país. En Cundinamarca no tanto, ¿no? ¿Sabía usted que solo hay 16 doctorados acá? Personas con doctorado, 16 en un departamento. Que estamos vendados y que los campesinos son los que sostienen la seguridad alimentaria de Bogotá, pero se cansaron de sembrar, el campo se envejeció, los jóvenes se fueron a Bogotá a pasar media vida en un bus, y que yo estoy dando un paso al frente con unas propuestas que son sensatas, que son calculables, que son medibles y que ya les hice un piloto, que ya están funcionando. Eso es lo que yo les puedo decir a ellos, que no tengo la maquinaria, que no les voy a prometer que les voy a hacer placahuellas, que les voy a pavimentar el río, porque eso es una obligación del cargo. Porque un político no tiene por qué aplaudirlo porque hace unas placahuellas, o es que su mujer lo aplaude cuando usted lleva al mercado a la casa. Esa es la obligación de uno. Y cuando uno se mete a querer aspirar a un cargo público, esa es su obligación, uno tiene que aplaudirlo por eso. Entonces también invito a la gente que dejemos de endiosar a la gente, que dejemos de decirle doctor a alguien que no es doctor. Acá en Cundinamarca hay 16 personas que se les puede decir doctor, y a los médicos. De resto me dicen doctor, y pues yo soy un campesino, yo ni soy profesional, soy bachiller, pero tengo mis empresas en el extranjero, tengo socios que se han estudiado muchísimo, europeos, judíos, americanos. Con ellos han estudiado y me han enseñado. Yo pues tristemente no pude estudiar porque si estudiaba, pues con qué comía y con qué pagaba un arriendo, porque pues, mi trabajo no me daba para eso y decidí emprender. Pero y si yo quiero que la gente estudie, que si yo llego ahí, decirle, mire, hagan estas carreras, pero enfoquémonos en producir, en ser empresarios, en crecer, en ser grandes ejecutivos, grandes personas que puedan aportarle algo al desarrollo del país. Y acá en Colombia hay personas con un nivel intelectual y de conocimiento grandísimo. Un saludo muy especial a todos los internautas televidentes de Noticias Día a Día, Omar. Con nosotros el expresidente, el doctor Ernesto Samper Pizano. Llevo a Fusa en el corazón. Yo Sí. aquí juego local. ¿Usted qué problema le ve? 5 problemas que usted, 5 inconvenientes, 5 cosas que le duelen a Cundinamarca sobre las cuales usted quiere trabajar. Perdimos nuestra autonomía económica porque dependemos de Bogotá. Y vuelve el tema, nos volvimos el patio trasero de Bogotá. Me duele que se perdió el empoderío del campesinado en Cundinamarca. El campesino ya no quiere trabajar porque usted no va a trabajar en un lugar donde no le dé plata, donde usted pierda. Y eso me da un dolor grandísimo. Que también me duele que seamos el departamento mejor ubicado de Colombia, que por nuestras carreteras pasen las vías principales que vienen del puerto de Buenaventura, Santa Marta y Cartagena, que pasen esas tractomulas y que no se quede un metro de cuero para hacer unos zapatos. Eso me duele. Me duele que un artista tenga que ir a rogarle a un alcalde para que lo deje subir a tarima a cantar gratis. Eso me duele y yo digo, o sea, ¿por qué pasan esas cosas, ves? Si nosotros logramos de que estas cosas se articulen y se empiece a generar un bienestar económico, créame que el departamento tiene un desarrollo rápido. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos un cliente grandísimo que se llama Bogotá. Pero nosotros de aquí de Pasca sacamos los productos, llegan a Bogotá y después toca ir a la Satélite a comprarlo al de tal. Entonces, ese es el tema, de que
En Cundinamarca, las personas que han gobernado a Cundinamarca nacieron en Cundinamarca, pero no son cundinamarqueses, porque si fueran cundinamarqueses, amarían este territorio, se preocuparían por su campesinado, porque nosotros somos de una cultura campesina y hemos perdido nuestra cultura. Nos han endosado problemas de Bogotá a las sabanas. De Bogotá todos los problemas de inseguridad, de movilidad, allá en Faca llegan camionados de personas del extranjero a delinquir, a tener problemas de microtráfico, de prostitución, de todo eso, en unas ciudades que eran sanas. Entonces eso me duele y también pues no señalo a nadie, porque cada uno con sus problemas allá, con sus decisiones, pero sí invito a la conciencia a que hay tiempo de enderezar el camino y que todos estos políticos que estén acá reflexionen y empiecen a trabajar por este pequeño país, porque Cundinamarca es como un país. ¿Cómo un empresario como usted, exitoso, puede ser gobernador de Cundinamarca o mejor, qué puede aplicar de su experiencia en Cundinamarca? Todo el conocimiento de desarrollo, de productividad. Como te digo, hay muchas personas que han llegado a las empresas de alcaldía, gobernación, que nunca han tenido ni un puesto de arepa en una esquina. Que para usted administrar una empresa tiene que tener 3 cosas. Objetividad. Ojo, para los mejores perfiles contratarlos. Tienes que tener la capacidad de generar colectivismo para que funcione una estructura empresarial. Las empresas no son los productos, sino la gente que administra los productos. Si tienes esas 2 cosas, tendrás una tercera, y es poder tomar decisiones de riesgo, porque siempre los negocios y las decisiones tienen un riesgo. Si tienes la experiencia de haber fracasado, de haber caído, los riesgos empiezan a bajar. Y yo sé que es que me hayan robado, sé que es haberme quebrado, que me he quebrado muchas veces. Entonces tengo una experiencia, tengo 40 años, pero llevo 28 años trabajando, desde los 12 años estoy trabajando, llevo 20 años emprendiendo. He tenido socios hindúes, como le digo, chinos, taiwaneses, americanos, y de cada cultura he aprendido el tema de cómo se hacen los negocios. Si tú sumas todas esas experiencias bancarias, si tomas todas esas experiencias de marca, como lo hacen los europeos, que invierten mucho en la parte creativa, y lo aplicamos acá en Cundinamarca, a transformar producto y aplicar la parte creativa, nacen grandes marcas. Y yo le estoy apostando a que Cundinamarca sea la capital de alta joyería de Sudamérica. A eso le estoy apostando. Y si lo pudo hacer Italia, que no tenían los recursos, imagínense nosotros que tenemos las materias primas, el oro, esmeralda, zafiro, rubí, mercaderes Cauca y zafiro y rubí. En San Andrés están las mejores perlas del mundo, la Conch Pearl, que es una perla rosada. Tenemos oro, tenemos los muchachos que son muy creativos, porque aquí quien trabaja con ustedes son unos muchachos. Imagínense esos muchachos trabajando, haciendo marca, eso genera billete, porque también es una forma directa de combatir la minería ilegal, de combatir la minería de alta extracción. Si usted saca un lingote de oro y lo transforma y le mete la parte creativa, le va a dar la utilidad de 10 o de 20 lingotes. Entonces todo esto lo tiene un empresario en la cabeza. Mira esto, al frente de la gobernación hay lotes, hay muchos lotes. ¿Usted alguna vez se ha imaginado el centro comercial Cundinamarca en Bogotá? Imagínate en la plazoleta de comidas que usted llegue y encuentre un local de la vaca que ríe. Están los clientes, nosotros tenemos los productos, las experiencias. Solo falta la diligencia, ¿ves? Pero se han gastado millones de plata, digamos 250.000 millones de pesos en hacer un estadio en Mosquera. ¿Usted no cree que con 50.000 millones se hubieran arreglado tantos problemas de salud? ¿Usted no cree que con otros 50.000 millones cuántas vías terciarias le hubieran ayudado a los campesinos? Usted ayudando a arreglar esas vías terciarias, ¿usted no cree que la rentabilidad hubiera mejorado para ellos si estuvieran trabajando más en el agro? Es un tema de tener sensatez y tener amor por nuestro territorio. Pues don Jorge Lozano, se nos agotó el tiempo, me están aquí haciendo señales de que ya tendremos oportunidad de volver a conversar con usted, conocer más de su propuesta, de su candidatura, de su persona, de su experiencia, la que quiere aplicar en la gobernación de Cundinamarca en caso de que los cundinamarquenses decidan apoyarlo
en este proceso que culminará en octubre, el 29 de octubre, si mal no estoy. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Candidato de qué partido? Verde Oxígeno. Verde Oxígeno. No se le olviden buscarnos en redes como Jorge Lozano del Campo. Ahí pueden evidenciar todo el trabajo que se ha hecho durante muchísimos años y que todo lo que se dijo acá es verdad. Y no olviden que somos empresarios orgullosamente campesinos. Muchas gracias. Bueno,